Buenos días. Bueno, antes de informar sobre la situación de salud, como todos los martes, quiero expresar mi más profundo pésame a familiares de migrantes mexicanos, guatemaltecos, hondureños, que murieron ayer asfixiados en un tráiler, una tremenda desgracia. Esto ocurrió en San Antonio, Texas. Hasta ahora son 50 los fallecidos, 22 de México, 7 de Guatemala, 2 de Honduras y 19 todavía sin información sobre su nacionalidad. Estamos apoyando, está desde ayer nuestro cónsul, están también funcionarios de Migración de México y vamos a estar atentos para apoyar a los familiares de las víctimas, el traslado de los cuerpos y desde luego hacer la investigación en lo que a nosotros nos corresponde, porque estos hechos lamentables, que desde luego tienen que ver con la situación de pobreza, de desesperación de hermanos centroamericanos, de mexicanos, suceden porque también hay tráfico de personas y falta de controles, en este caso en la frontera de México con Estados Unidos y al interior de Estados Unidos. Entonces vamos a estar informando sobre esto. Y vamos ahora a tratar lo de la salud y también sobre lo del abasto de agua que ayer comentamos en la zona conurbana de Monterrey. Antes de darle la palabra al doctor Alcocer, quiero comentar que el día 12 de julio voy a tener una entrevista, un encuentro con el presidente Biden en Washington. Y este tema pues es central, es un tema básico a tratar. Lo hemos venido planteando, pero hace falta. Y esta es una amarga prueba de que hay que seguir insistiendo en apoyar a la gente para que no tenga necesidad de abandonar sus pueblos para irse a buscar la vida del otro lado de la frontera. Ahora sí, vamos. Con su permiso, señor presidente, un saludo a todas y todos ustedes. En forma breve, para el pulso de la salud de hoy, les informaremos sobre dos temas. El doctor Hugo López-Gatell nos presentará el estado que guarda la pandemia de COVID-19 y la política de vacunación en nuestro país. Y en segundo lugar, el maestro Zoé Robledo, como ya es costumbre todos los martes, nos informará los avances del plan de transformación del sistema de salud con el seguimiento del reclutamiento y contratación de médicos especialistas en Nayarit, así como los avances en Colima y del plan de justicia del pueblo Guarijío Macarao. También el plan de intervención en los 31 municipios de la costa de Oaxaca. Será la información de hoy. Muchas gracias. Muy buenos días, maestro Zoé, ingeniero Martínez. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a comentar sobre la situación de COVID-19 en México y sobre el arranque de la vacunación para niñas y niños de 5 a 11 años, que resultó con mucho entusiasmo, con mucha participación desde el primer día. Pasamos a la primera, por favor. En la situación de la epidemia, como hemos venido comentando, estamos en una tendencia a la alza. Son ya 9 semanas consecutivas, o 10 si contamos desde el punto mínimo local. Y aumentan los casos. Afortunadamente, las hospitalizaciones aumentan muy poco, subimos de 4 a 6% la ocupación hospitalaria de camas generales y de 1 a 2% las camas con ventilador. Asimismo, las defunciones tampoco tiene un gran impacto esta ola de COVID sobre la mortalidad y aumentaron de un promedio de 5 a 7 diarias en las últimas semanas. La vacunación, queremos actualizarles sobre el resumen de lo que se ha logrado con la vacunación. Recordarán esta imagen con estos compartimentos. El promedio general es 87%, la cobertura para todas las edades de los grupos que son elegibles para vacunar en este momento. Las personas de 18 años y más, las personas adultas, ya quedaron con este 91% de cobertura de vacunación. Eso incluye los esquemas de 2 dosis, de 1 dosis y en su momento enseguida comentaré sobre el refuerzo. Las personas de 12 a 17 años, hicimos ya la actualización de cifras con todo lo que se ha continuado y ya llevamos 60% para niñas y niños de 12 a 17 años. Y el evento nuevo es este que apenas abre ayer formalmente, llevamos un 1%, iniciamos con casi 150,000 vacunas en ese grupo de edad de 5 a 11. Los refuerzos vemos que han continuado y tenemos ya una cobertura de 70% con 56.5 millones de personas adultas que han recibido su tercera dosis, cuando son los esquemas de 2 dosis, segundas si son de única dosis. Y queremos también aquí comentar un elemento importante, nos han preguntado sobre el intervalo entre dosis para las personas menores. Y queremos recordarles que la recomendación técnica, está en nuestra guía técnica, es que se aplique la segunda dosis, esta es la vacuna Pfizer, que es la única hasta el momento autorizada para menores de edad, que se aplique de 4 a 8 semanas, es decir, de 1 mes a 2 meses después de la primera dosis. Así está representado en nuestra guía. Sin embargo, es importante tomar en consideración que posterior al registro sanitario de estas vacunas, no solo en México, sino en el resto del mundo, se empieza a acumular evidencia útil sobre la manera más apropiada de separar las dosis. Y la Organización Mundial de la Salud, en su guía interina más reciente sobre el uso de esta vacuna, ha considerado que para niñas y niños de 12 a 17 años, y también lo será para 5 a 11 años,
es mejor esperar hasta el punto máximo de ese intervalo, hasta 8 semanas, porque se ha encontrado que eso confiere un mayor grado de protección, de eficacia en la protección contra COVID-19. Ayer, como decía, arrancamos oficialmente. Algunas entidades federativas lo pudieron hacer desde el domingo, pero el conjunto arrancó en 11 entidades federativas que están ilustradas en el mapa de color, con casi 150,000 dosis aplicadas. Fue una experiencia muy positiva, una gran colaboración de padres, madres, abuelas, abuelos, familiares en general, de la comunidad. Vemos nuevamente los gestos de solidaridad que tuvimos cuando se vacunó a las personas adultas mayores y en general a lo largo de toda la campaña, y agradecemos al pueblo de México esa disciplina, ese orden y esa solidaridad. Podemos ver algunas imágenes alusivas y al final mostraremos el calendario. Aquí está Sinaloa, Baja California, Coahuila, Veracruz, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Morelos, Tlaxcala. Son las entidades federativas que nos han mandado algunas fotos. Por supuesto, mi agradecimiento a nombre de todo el equipo de Salud Federal, al personal tanto federal que está trabajando en los estados, en los operativos Correcaminos, como al personal de salud local que está muy comprometido con este proyecto de vacunación. Lo último que vemos es el calendario. Esta semana recibiremos el segundo embarque de dosis pediátricas, dosis para niñas y niños de 5 a 11 años. Tendremos 1.200.000 este próximo miércoles 29 de junio y 798.000 el jueves 30, para un total de casi 2 millones, 1.998.000 dosis para continuar con los embarques conforme vamos aplicando la vacunación. La recomendación a familias es: no deje de vacunar a sus hijos, ya está la vacuna, está la capacidad de hacerlo, no deje de vacunarlo. Y para padres y madres de niños de 12 a 14 años, no olvide la segunda dosis, cuente entre 4 a 8 semanas, si puede esperarse más cerca de las 8 semanas, para ponerle la segunda dosis. Gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Como todos los martes, vamos a conocer los avances del Plan de Salud para el Bienestar, como lo hemos estado haciendo. Salud para el bienestar significa cero bienestar ahí donde más se necesita. Podemos ver en la primera lámina que tiene que ver con el estado de Nayarit y los avances respecto al tema de los especialistas. Recordarán que del 24 al 3 de junio, del 24 de mayo al 3 de junio, se llevó a cabo la Jornada Nacional de Reclutamiento de Médicas y Médicos Especialistas. Este esfuerzo de todas las instituciones para cubrir las vacantes que teníamos de médicos especialistas, que seguimos teniendo, 14,323. Y el caso de Nayarit es muy particular. Allá en Nayarit nos faltan 475 especialistas de 36 diferentes especialidades, pero solo hubo 32 médicos postulantes que han acreditado. Es decir, aún haciendo el proceso, abriendo las plazas, las convocatorias, aún así en Nayarit vamos a seguir necesitando 443 médicos especialistas. Para darnos una idea, es el 6% del total lo que se logró cubrir en Nayarit. Fue el estado con menos cobertura. Y las especialidades que ahí se pueden ver son las especialidades más básicas. Entre urgencias, medicina interna, ginecología, anestesia, cirugía y pediatría, está el 81% del faltante. Y si lo vemos por lugar, de dónde son los lugares donde faltan, algunos son del Hospital Civil, que está en Tepic. Entonces, ahí es donde estamos analizando cómo cubrir a esos especialistas que, aún buscando a los nacionales, pues no se lograron cubrir aún. Y de eso vamos a estar informando próximamente. La siguiente, por favor. También informar que en Nayarit ya concluimos una de las partes más importantes del proceso, que es habilitar todos los quirófanos. Un hospital cuyo quirófano no está funcionando, pues difícilmente le podemos decir hospital, y ya hoy en Nayarit el 100% de los hospitales del estado que atienden a la población que no tiene seguridad social ya están funcionando todos sus quirófanos. Desde que arrancó esta ampliación han sido 8 hospitales que se intervinieron porque no realizaban cirugías. Lo mismo el de Compostela, el comunitario de Las Varas, en Tecuala, en Acaponeta, en Ixtlán del Río, el de Jesús María y el de Puente de Camotlán. Y eso evitará que las nayaritas que viven en estos municipios, en esa localidad, se tengan que trasladar a la capital o a otros estados para su atención. La siguiente, el último que nos faltaba era el Hospital Básico Comunitario de Las Varas, que está en el municipio de Compostela, una población de 14,000 habitantes, que desde el 2014 contaba con su hospital, pero desde el 2014 no había llevado a cabo ninguna cirugía. Ya ahora está funcionando, ya se llevan a cabo las 3 primeras intervenciones y vamos a informar sobre el avance sobre esta productividad en las próximas ocasiones. La siguiente, podemos ver el tema de Colima. Uno de los elementos más importantes es darle certezas al personal médico, de enfermería, al personal paramédico. Tenemos una meta de regularizar a 870 personas que tienen estos contratos eventuales, pero que son durante muchos años. Ya llevamos 429 trabajadores de la salud que han iniciado su proceso, es decir, llevamos un 49% de avance en este aspecto. Son 121 médicos que llevaban antigüedades de 1 hasta 7 años, 277 personas de enfermería y 31 paramédicos también con antigüedades que llevaban de 2 hasta 11 años, con contratos eventuales, algunas veces de 1 mes, de 6 meses, máximo de 1 año, pero ahora ya tienen esa certeza para trabajar. La siguiente también tiene que ver con Colima y con los servicios médicos. Con la presencia de la gobernadora Indira Vizcaíno, el 23 de junio pasado, el viernes, se dio a conocer que el servicio de hemodiálisis de la unidad estatal de hemodiálisis, del Centro Estatal de Hemodiálisis, ya es gratuito. Durante muchos años ese servicio, que siempre debe haber sido público y gratuito, pues cobraban, se pagaban 638 pesos cada tercer día por sesión de hemodiálisis, y hoy ya se está dando de manera gratuita, y además se instalaron 14 sillones, 14 máquinas de anestesia y medicamentos para 73 pacientes que están adscritos a esta unidad. Además de eso, también una unidad de mastografía que estaba en Manzanillo ya está funcionando. Pero traemos un testimonio justamente del tema de hemodiálisis para compartirse.
Hola, estamos muy contentos aquí en el centro, en la Clínica Estatal de Hemodiálisis de nuestro estado. Muy feliz de verdad porque a partir del día de hoy las y los pacientes que están siendo atendidos aquí, y al día de hoy son 73, ya van a recibir su tratamiento de manera 100% gratuita. Esto es de un gran significado porque en todos lados cuando nos encontrábamos con personas que vienen a recibir su tratamiento nos comentaban esta necesidad. Ellos pagaban 638 pesos en cada una de sus terapias, es decir, aproximadamente 7.500 pesos mensuales. Y a partir de hoy, en este operativo de salud por Colima, en el que vamos avanzando en esta transición a IMSS Bienestar, podemos decir que es un paso enorme que se da en favor de la salud de las y los colimenses. A partir de este día, este tratamiento es 100% gratuito. Y muchas gracias a todo el personal que labora aquí, del que sus propios pacientes han expresado que lo hacen con el mayor de los cariños y de compromiso para atenderles con mucho amor. Muchísimas gracias a todas y a todos. Tengo 3 años veniendo a Colima a hacerme la hemodiálisis 2 veces por semana. Pues nomás venía 2 veces y a veces la verdad no venía por lo que no tenía para poder venir. Hoy estamos muy contentos y muy emocionados porque recibimos la noticia de que los pacientes van a poder acceder a sus sesiones de hemodiálisis de acuerdo a lo prescrito por nosotros los médicos y sin pagar su sesión de hemodiálisis. Me da mucha felicidad a mí como médico y creo que vamos a lograr mejores dietas terapéuticas y los pacientes van a tener mucha mejor calidad de vida y un mejor pronóstico. Gracias. Y bueno, de Colima nos pasamos a Sonora para presentar los avances del Plan de Justicia para el Pueblo Guarijío. El pasado 20 de mayo el presidente López Obrador estuvo en esa región del sureste de Sonora y planteó un plan de justicia que incluía elementos de salud. Estuvimos allá en Mesa Colorada el jueves 23 para ponernos de acuerdo con la comunidad, con los gobernadores tradicionales, con el gobierno del estado. Estuvo con nosotros el doctor Alomía en representación del gobernador Durazo. Y parte de los acuerdos fue esta región de Sonora principalmente está en el municipio de Álamos, y en ese municipio, en Álamos, la cabecera municipal, hay un hospital de 43 años de antigüedad, que fue en su momento uno de los hospitales de IMSS Coplamar hace ya casi 40 años, y que tiene varias deficiencias, principalmente en infraestructura, en equipamiento, le hace falta muchísimo personal, médicos especialistas y cobertura en todos los turnos. A partir de eso fue que se estableció un plan de mejoras de este hospital, además de habilitar un albergue para que el pueblo guarijío, que viene de comunidades muy, muy lejanas, a veces de traslados de 4 o 5 horas o a veces más, puedan llegar a este albergue y atenderse en el hospital. Y además de eso, ahí mismo en Mesa Colorada vamos a tomar una unidad, un centro de salud para convertirlo en una unidad médica rural del IMSS Bienestar, para garantizar que tenga todos los insumos y todo el personal para la atención en todos los turnos. Y adicionalmente a eso, mejorar, cambiar la ambulancia para hacer los traslados a estas otras comunidades y además instalar ahí una unidad médica móvil que puede estar haciendo las visitas a todas las otras comunidades. Una de las peticiones también que estamos ya trabajando es instalar una antena de comunicaciones para poder dar a conocer cuando hay alguna urgencia. Y de esta manera vamos a poder atender a toda la población de Guajaray, de Corogui, de Burapaco, de Cábora, incluso de otras comunidades que están fuera de Álamos, en el municipio vecino de Quiririego. Y finalmente, también en el caso de Sonora, si nos pueden pasar la siguiente, el día de hoy salieron un equipo de 92 personas del programa Bienestar ya para en los hospitales de todo el resto del estado empezar a hacer las capacitaciones y las intervenciones ya en el modelo de atención para que muy pronto Sonora se sume también ya a la operación plena de este programa. Sería todo por nuestra parte, señor presidente. Gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas, a todos. Hoy vamos a dar cuenta de la situación que guarda la zona metropolitana de Monterrey en relación al abastecimiento de agua potable. La zona metropolitana de Monterrey está compuesta de 16 municipios, 8 municipios metropolitanos y 8 municipios conurbados. Monterrey ha sufrido un proceso de urbanización muy intenso. La siguiente, por favor. En 1990, la población en la zona metropolitana de Monterrey era de 2.691.258 habitantes. 2020, la población es de 5.322.117 habitantes. Como vemos, en 30 años se ha duplicado la población en la zona metropolitana de Monterrey. Además, la zona metropolitana de Monterrey tiene principalmente el 8% del Producto Interno Bruto. O sea, hay una actividad económica importante. Es el tercer lugar en el Producto Interno Bruto del país. ¿Qué se tiene para atender la demanda de agua potable a la población? El Organismo Operador de Agua Potable y Drenaje de Monterrey, en condiciones normales, requiere 16.180 litros por segundo. Esto es equivalente en promedio a 510.252.480 metros cúbicos al año. La dotación que se puede dar con estos volúmenes de agua a la población serán entre 250 a 260 litros por habitante por día. Estamos dentro de lo que se recomienda en las normas oficiales para atender el derecho humano al agua.
En lo que se refiere a fuentes superficiales, se reciben en la zona metropolitana 355.900.000 metros cúbicos al año para público urbano, o sea, aproximadamente 11.285 litros por segundo. De las fuentes subterráneas se obtienen 154.400.000 metros cúbicos, aproximadamente 4.895 litros por segundo. Todo este volumen de agua es concesionado por la Comisión Nacional del Agua, el Gobierno Federal, al organismo operador y a la industria y todos los servicios que se prestan en Monterrey. En lo que se refiere, me voy a referir a la parte del aprovechamiento subterráneo. De los 154.400.000 metros cúbicos, 4.895 litros por segundo se distribuyen de la siguiente manera. Para el concepto agrícola, 5.400.000 metros cúbicos, equivalente a 171 litros por segundo. Esto representa el 3.5% del total de fuentes subterráneas. Industriales tienen alrededor de 49.900.000 metros cúbicos, equivalente a 1.582 litros por segundo. El porcentaje de abastecimiento de la zona industrial viene y proviene principalmente de la fuente subterránea de un 32.3%. En servicios, 6.400.000 con un porcentaje del 4.1%. La principal demanda que se tiene siempre es la pública urbana doméstica con 92.700.000 metros cúbicos, equivalente a 2.939 litros por segundo. Esto de aguas subterráneas representa el 60%. Del total de las aguas, o sea, de los 510.252.000, el uso público urbano es de 88% y el uso industrial casi el 10%, 9.8% del total. La siguiente, por favor. El volumen para agua potable se compone de, como decíamos, de aguas superficiales y subterráneas, con un total de 448.600.000 metros cúbicos. El 87% del suministro de agua va para público urbano o doméstico principalmente. En condiciones normales, las fuentes superficiales presas aportan el cuchillo 4.780 litros por segundo, La Boca 920 litros por segundo, Cerro Prieto 5.320 litros por segundo, otras fuentes subterráneas 260 litros por segundo. En total, 11.280 litros por segundo de fuentes superficiales. Debido a la baja en los almacenamientos en las presas, se está aportando actualmente del cuchillo 5.000 litros por segundo, de La Boca nada, 0 litros por segundo, de Cerro Prieto 2.500 litros por segundo en riesgo de vaciarse, otros 260 litros por segundo, o sea, actualmente las fuentes superficiales se está aportando 7.760 litros por segundo. De La Boca y Cerro Prieto, el déficit acumulado actual es de más de 3.000 litros por segundo, o sea, con lo que se pudiera abastecer de agua a 1.3 o a 1.5 millones de habitantes. ¿Qué estamos haciendo en coordinación con el gobierno de Nuevo León? El gobierno federal, desde el inicio de esta administración, ha aportado cerca de 2.183.5 millones de pesos. El costo total de esto para la construcción de la presa Libertad y poder aportar cerca de 1.585 en el año 2023, 5.585 litros por segundo, cuesta o costará 7.474 millones de pesos. ¿Cómo ha aportado el gobierno federal esta suma de 2.183? De 2018 a 2019 se han aportado 12.37 millones de pesos. En 2020, 578.18 millones de pesos. En 2021, 1.008 millones de pesos y 2022, 584.7 millones de pesos. El gobierno federal también está apoyando la parte técnica para que se termine la construcción de la obra en el año próximo. ¿Qué más ha apoyado el gobierno federal al gobierno de Nuevo León? Considerando que actualmente las principales fuentes de abastecimiento de agua están en el acuífero, tenemos una aportación de 19.2 millones de pesos para perforar 24 pozos someros para aportar en un inicio 285 litros por segundo. Se ha iniciado la reactivación, vamos a llegar hasta 60 pozos en el transcurso de este año, pozos de emergencia con una aportación federal de 25 millones de pesos. También fueron aportados en 2021 y se espera tener 524 litros por segundo. El año pasado, viendo que la presa Cerro Prieto estaba disminuyendo su capacidad, en coordinación con el gobierno de Nuevo León, se invirtieron por parte del gobierno federal 23 millones de pesos para la instalación de equipo de bombeo flotante en la presa y poder obtener los 2.500 litros por segundo que actualmente se están aportando. También para el año 2022 se incorporarán 16 pozos profundos que aportarán 240 litros por segundo y con un apoyo del gobierno federal de 62.284.000 pesos. Todos estos apoyos económicos federales son al 50% del total de las inversiones.
El apoyo técnico para la operación del sistema de distribución de agua potable es uno de los trabajos que se está haciendo actualmente en coordinación con el organismo operador, controlar presiones, controlar volúmenes y poder distribuir más equitativamente el volumen de agua disponible en la red. También se ha apoyado con carros tanques de la Conagua 26 pipas de agua potable para transportarse a las familias más necesitadas. Actualmente se han distribuido 13.390.000 litros de agua potable. También, algo muy importante que está haciendo el gobierno federal, se han establecido acuerdos con la industria. Hay compromisos para inyectar directamente a la red 200 litros por segundo hasta incrementarlo a 500 litros por segundo. También estamos en acuerdos con la zona agrícola, citrícola de las zonas cercanas a la zona metropolitana de Monterrey para aportar de agua superficial hasta 1,000 litros por segundo, agua que puede ser conducida hasta el acueducto Cerro Prieto. Las principales aportaciones de lluvia que pudiera tener el estado de Nuevo León provienen de las condiciones meteorológicas, o sea, los ciclones tropicales que se presentan en el Golfo de México, en el Atlántico. Actualmente está activo un ciclón tropical, el que le denominamos 2. Se tiene pronosticado que va a impactar a Nicaragua. Sin embargo, la actividad en el Golfo de México da posibilidades de lluvia a Nuevo León. Vamos a esperar la siguiente semana si tenemos algunos efectos de las bandas de este ciclón tropical. Voy a hacer un pequeño resumen de los industriales que actualmente están registrados, que tienen concesiones con la Comisión Nacional del Agua. Tenemos como principales concesionarios Industrias Alcal, ¿sí?, con un volumen concesionado de 4.457.000 metros cúbicos. Esta concesión se dio en el 2015 y está hasta el 2015 y se registró en 1994. Todas estas concesiones han sido registradas principalmente en el año 1994. Los más recientes son a finales de la administración pasada. Los principales industriales, como decía, Industrial de Alcali, Ternium de México, que tiene un volumen concesionado de 2.522.880, un organismo público descentralizado, Parque Fundidora, 2.241.000, la cervecería Cuauhtémoc, Heineken, 2.212.000 en una concesión y 1.419.000 en otra concesión. Bebidas purificadas, 1.400.000 metros cúbicos. Y así vemos también Ternium, que tiene 1.371.816 metros cúbicos, INSA, 1.299.000.000, nuevamente Ternium, 1.292.000. Y así podemos seguir con una lista de 64 concesionarios. El menor que está aportando es alrededor de los 300.000 metros cúbicos, Owens, Limosa. El total de estas concesiones es cerca de 50 millones de metros cúbicos. Esto equivale aproximadamente a 1.600 litros por segundo. En los convenios que tenemos con la industria de todo este volumen se tienen ya comprometidos 200 litros por segundo y vamos a llegar a 500 litros por segundo en futuras aportaciones. El que está aportando ahorita en mayor volumen es Ternium, la Cerera. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Impaciente Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, preguntar, con su reciente visita a Sonora dieron fecha para que abrir el hospital de especialidades de Hermosillo para el 15 de septiembre. Preguntar si esta fecha sigue en pie, si va a ser el 15 de septiembre, si nos pudieran dar avances de cómo va pues lo que hacía falta en el hospital y si a partir del 15 de septiembre ya va a estar completamente abierto al público ya este hospital. También preguntar sobre lo que acaban de informar del plan de justicia para los guarijíos. En lo que respecta al hospital de Álamos, si ya tienen la inversión que se va a destinar para este hospital, para mejorar este hospital, cuántos especialistas se van a contratar para este hospital, porque ni siquiera hay pediatra, ¿no?, en Álamos, si tienen pensado llevar equipos, por ejemplo, para atender a infartados, todo esto, y para las comunidades de la sierra, como pues los guarijíos, si están pensando en alguna ambulancia aérea o algo, porque pues como vimos que fuimos hasta allá, pues está muy lejos, desde Mesa Colorada y otras comunidades que están todavía más alejadas de lo que es la cabecera municipal. ¿Cómo tienen previsto pues solucionar este problema cuando haya algún caso grave en la sierra, ¿no?, para que puedan llegar hasta Álamos, o si en el hospital en el Centro de Salud de Mesa Colorada ahí va a haber algo para urgencias graves? Gracias. Sería mi pregunta. Sí, ayer tuvimos una reunión con todos los integrantes del sector salud y estábamos haciendo un recuento de compromisos para que empiecen a funcionar hospitales, como es el caso del Hospital de Hermosillo, que le hace falta sobre todo personal especializado, y terminar
de resolver problemas de carácter administrativo. Hicimos el compromiso de septiembre y lo vamos a cumplir. Ayer les hablaba yo de eso, precisamente, porque yo no puedo quedar mal. Desde luego es la atención médica a la gente, pero si voy y digo en septiembre va a estar funcionando, pues no es de echarle la culpa a nadie, que porque las autoridades que se fueron no compraron los equipos o no fueron buenos administradores, lo que sea. Tenemos nosotros que cumplir y eso se los planteé ayer, como el hospital de Ciudad Juárez, que hicimos el compromiso de terminarlo, porque se lo inauguraron prácticamente en obra negra, fue pura escenografía cuando estaba el señor Duarte, pero ¿cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Y tenemos el compromiso. Y lo mismo el hospital de Ticul, en Yucatán, que también lo dejaron en obra negra, y otros en Oaxaca, que yo creo que es el estado de todos, en donde más hospitales inconclusos quedaron, alrededor de 50, porque era una forma de robarse el dinero. Se entregaba el dinero y se decía vamos a hacer un hospital, y así justificaban el gasto. No lo terminaban, se quedaban con los moches, las extorsiones, el contratista no cumplía porque ya había pagado el soborno, y luego, aunque lo terminaran, no tomaban en cuenta que un hospital requiere inversión para operar. Si cuesta la obra física, la obra civil, 1.000 millones, se requieren otros 1.000 millones al año para operar, para el pago del personal, para los equipos, para las medicinas, y eso ya no lo tomaban en cuenta. Era una forma, pues, de robarse el dinero. Por eso el tiradero por todos lados. Entonces eso, pues, se está resolviendo y se está atendiendo. Por lo que preguntas sobre cuándo va a estar este hospital de Hermosillo. Sobre los guarijíos hicimos el recorrido, es parte del programa de salud pública, sobre todo en las regiones más pobres del país. Cuando tomaron la decisión de descentralizar el sistema de salud, solamente dejaron los hospitales del IMSS Bienestar a cargo de la Federación. Todo lo demás lo pasaron a los estados y la Federación le transfería los recursos a los estados. Y no en todos los casos, pero sí llegaban los recursos a los estados en ocasiones y se usaban para otras necesidades o se desviaban. Y el sistema de salud lo destruyeron por completo. Entonces, ahora ese sistema federal del IMSS Bienestar es el que queremos aplicar como modelo en todo el país con la federalización para que haya atención a toda la población que no tiene seguridad social, que es la mayoría de la población del país. Entonces estamos rescatando hospitales para convertirlos en hospitales IMSS Bienestar. Ese hospital de Álamos era un hospital IMSS Bienestar. Hace un poco más de 40 años que se inició ese programa. Y ese lo convirtieron en un hospital de salud manejado por el Estado. Y está como los hospitales de salud en general, abandonado. Y ahora va a volver a ser un hospital del IMSS Bienestar. Y esto requiere, desde luego, ya se está haciendo, pues de equiparlo, de que se tengan todos los especialistas. Vamos a tener el problema, ya empezamos, por eso todos los martes vamos a estar informando, a levantar el sistema de salud. Y el compromiso es que antes de que termine nuestro gobierno, vamos a tener un sistema de salud de primer orden, como lo merece la gente. Pero no es fácil, es todo un desafío, porque a diferencia de lo que opinan los expertos al servicio de la mafia conservadora, el modelo neoliberal que impusieron para robar destruyó el sistema de salud. Y no solo eso, nos dejó sin médicos. No hay en México los médicos que necesitamos. No tenemos en México los especialistas que necesitamos. El periodo neoliberal fue un retroceso, fue un rotundo fracaso, porque apostaron a privatizar la salud, a que hubiesen hospitales de especialidades con los mejores médicos, con la mejor tecnología en las grandes ciudades, hospitales en donde el que llega ahí, si no tiene un seguro, pues para pagar su atención médica tendría que vender su casa por lo que cobran. Entonces, imagínense lo irracional de querer desaparecer el sistema de salud pública para dejar solo la salud privada. Algo parecido a lo que hicieron en la educación. Nada más que pues, es tan absurdo eso que la misma realidad les impidió poner al mercado, como si fuesen mercancías, la salud y la educación, porque ¿de dónde va a sacar dinero la gente para pagar hospitales privados? ¿O de dónde va a sacar dinero la gente para mandar a sus hijos a estudiar en escuelas privadas? ¿Qué sucedió? Ese era el plan. Llevó a crecer la matrícula educativa en las escuelas privadas hasta cierto límite. Y ya no pudo crecer más porque la mayoría de la población no tiene para pagar colegiatura. ¿Cuándo se hizo esto para los jóvenes? Desde Salinas. Empezaron con las reformas constitucionales. Reformaron el artículo 3 de la Constitución y acotaron
la educación pública gratuita solo al nivel básico y dejaron al mercado el nivel medio superior y el nivel superior. ¿Quién era entonces secretario de Educación? Ernesto Zedillo. Esa fue una reforma con ese propósito. Y en el caso de salud fue lo mismo. ¿Por qué trato esto? Porque lo planteamos y salieron por ahí de estos médicos conservadores vinculados a las mafias de laboratorios a decir que no era cierto que faltaran médicos. Hicimos la convocatoria, la acabamos de terminar. Ahí está Nayarit, ¿por qué no pones Nayarit? Tú estás comentando de Álamo, pues nos va a costar conseguir los especialistas para que funcione bien el hospital, para levantar esos hospitales. Nada más, pediatras, no hay. Ni público ni privado hay en Álamo. Sí, pues así estamos. Pues eso es lo que prevaleció y eso es lo que aplauden no solo los que se beneficiaron con esa política, sino sus achichincles y voceros y mucha gente confundida. Hay como 20 millones de conservadores en el país que se sienten fifís. Miren eso. Luego de la convocatoria de reclutamiento de médicas y médicos especialistas, se concretó la acreditación de 32 postulantes. El faltante de especialistas es de 443 especialistas. Eso es Nayarit. Por eso, lo del acuerdo con el gobierno de Cuba. Pero también, ¿cómo van a venir médicos cubanos a desplazar a los médicos mexicanos? Como si la salud no fuese un derecho humano universal. Los vamos a traer de Cuba y los vamos a traer de Francia y de Estados Unidos y de donde los podamos conseguir para tener un sistema de salud completo, integral. Porque si en Nayarit tenemos este déficit, imagínense, bueno, estamos hablando de Sonora, imagínense Guerrero, el Centro de Rehabilitación de la Montaña no quería Teletón al principio y cambiaron de parecer y les agradecemos mucho ponerlo en Tlapa porque no iban a ir los especialistas que se requieren para la rehabilitación, para las terapias. Y va a ser el primer centro Teletón en una zona pobre o de las más pobres. Porque sí, se puede tener un centro de rehabilitación en la Ciudad de México, lo tienen en Guerrero, en Acapulco, pero en la montaña. Nosotros le agradecemos mucho a los del patronato de Teletón, a Fernando Landeros, porque se sintieron mal cuando les dije que queríamos que fuese el nuevo centro en Tlapa. Y me dijeron, no, propónganos otro lugar. Se llegó al acuerdo, va a haber uno en Mazatlán, pero se quedaron con esa inquietud y luego vinieron y me dijeron, vamos a hacerlo en Tlapa. Fíjense cómo está la situación de la montaña, que aunque se tenga el centro de rehabilitación en Tlapa, cómo se trasladan los niños, niñas, las personas con discapacidad a Tlapa de Metlatón, que son 2-3 horas. Pero ¿de dónde obtienen dinero para el pasaje? Entonces, los de Teletón hicieron un diagnóstico, fueron allá y decidieron que no solo va a ser el centro de Tlapa, el centro de rehabilitación de Tlapa, sino van a tener un sistema móvil para ir a las comunidades a dar las terapias. Entonces, en eso estamos, básicamente. Gracias, presidente. Nada más para puntualizar, entonces el hospital de Hermosillo ya a partir del 15 de septiembre va a estar totalmente abierto al público. Sí, pero no sé si... si nos pudieran adelantar un poquito en qué van el proceso del hospital y también lo que le comentaba de Álamos y la Sierra, para claro. trasladar enfermos. Sí, ahora justo la semana pasada que estuvimos ahí en Sonora, estuvimos trabajando con el gobernador Durazo, con el secretario de Salud, el doctor Alomía, justo para ver en qué etapa estábamos ya para lo del hospital de Hermosillo, y están en algunas cuestiones de mínimas de infraestructura, impermeabilizaciones y demás, algunas partes donde se metía el agua, pero el compromiso es en septiembre estar ya operando ese hospital. Sí hay una parte en donde estamos avanzando para la contratación del resto del personal que hace falta. Usted lo sabe, es un hospital que sustituye al anterior Hospital General de Hermosillo, pero es más grande y tiene más especialidades. Esa es la parte que estamos ahorita cubriendo, porque necesitamos más personal para que no sea nada más pasar a la gente de un hospital a otro, sino que crezca y realmente pueda dar todos los servicios. Pero sí, el compromiso es estar en operaciones en septiembre. Y solamente sobre lo del hospital de Álamos, ya lo comentó el señor presidente, era un hospital de bienestar. Tenemos ya no solamente el levantamiento de qué se necesita en equipo, qué se necesita en infraestructura, también es mínimo, pero se necesita. Les pongo un ejemplo, ahí estaban las residencias, ahora las utilizan de bodega, porque las residencias para los médicos especialistas que están haciendo su rotación de campo, de las especialidades troncales, pues necesitan dónde estar, dónde vivir. Y el tema del albergue, un albergue, ese era privado, entonces estamos buscando a los propietarios para poder pedirles la donación y ya operarlo desde IMSS Bienestar. Además de eso, lo más importante es efectivamente el personal. Hay solamente 2 médicos, ginecólogo y una parte de anestesia, y además con médicos generales, pero solamente en el turno matutino. En la tarde todas las urgencias es con médicos generales, que a veces pueden resolver y hacer su trabajo, pero hay cosas que quedan fuera de sus manos. Entonces es cubrir en todos los turnos, como un hospital de bienestar que va a ser ya en todas las, en ginecología, pediatría, cirugía, anestesia, urgencias y medicina familiar y medicina interna. Y por último, efectivamente, uno de
los principales problemas del pueblo guarijío pues, es la lejanía y lo inaccesible que es esa parte del estado. Si uno lo ve en el mapa, pues dice que de Álamos a Mesa Colorada son 84 kilómetros y entonces si uno va a 84 kilómetros por hora es una hora, pero son casi 5 horas por carretera. Entonces, uno de los principales problemas es la falta de comunicación. En Oaxaca estamos trabajando con Estrategia Digital de Presidencia, instalando antenas en las unidades médicas rurales. Lo mismo vamos a hacer allá, para que entonces la podamos conectar al Centro de Regulación de Urgencias Médicas. Hay urgencias que, teniendo ya la ambulancia, pueden hacerse en ese traslado, pero hay otras urgencias que requieren de un traslado aéreo, porque tienen ya cuestión de horas para salvar la vida de una persona. Pero lo primero era conectarlas, por eso estamos instalando esta antena para que puedan dar a conocer al Hospital de Álamos o incluso al CRUM de Sonora, al Centro de Urgencias, que tienen una necesidad. Y solo por último, lo que se comentaba, estamos en el proceso, junto con toda la Secretaría de Salud, para que todos los hospitales de bienestar tengan el servicio de trombolisis. Es el tema de código infarto. Es decir, que una persona que acude a un hospital, que no necesariamente tiene cardiólogo, pero sí tiene un personal capacitado de médicos que pueden llevar a cabo este procedimiento de la trombolisis, que ayuda a que esa persona pueda ser transferida a un hospital de mayor especialidad y ser atendido. Tenemos incluso una fecha, el 18 de julio, como compromiso para que todos los hospitales ya tengan los medicamentos y capacitado al personal para ofrecer esto que tiene que ver con el código infarto. Gracias. Gracias, presidente. Sí, del hospital de Juárez, ustedes conocen la situación, era un hospital de salud que se empezó a hacer, se inauguró incluso. Lo que nosotros hemos estado trabajando y no hemos parado fue primero, como era parte de todo este polígono donde estaba el galgódromo, la primera etapa era resolver la propiedad. Hasta hace muy poco, hace 6 meses, se terminó de resolver toda la parte jurídica para recibir el terreno y poder intervenir. Ya concluimos el proyecto y justamente acabamos de hacer una serie de modificaciones para que el hospital ya empiece la construcción con el proyecto ejecutivo que tenemos. Había una decisión que tomar que tenía que ver con esa estructura, que en realidad uno lo ve por fuera y pareciera que está terminado. Es una estructura metálica cubierta, digamos, por fuera, pero no tiene nada por dentro. Y se hizo un estudio para resolver si lo mejor era mantener esa estructura y sobre esa construir o empezar de cero. Se verificó que sí se podía construir utilizando la parte que llaman centro oncológico, que no era un centro oncológico, no era nada en realidad, para poderlo hacer todo en esa parte baja. Y en el caso de Ticul también era una APP que se había hecho en un gobierno del Estado, se problemó con la empresa, se detuvo, se resolvió también la parte jurídica que tenían con esa empresa y ya estamos nada más en espera de una serie de procedimientos con la Secretaría de Hacienda, porque ese hospital va a dar servicio a toda esa zona de Yucatán, pero no solamente en las especialidades troncales, sino también en la parte de rehabilitación. Hay una enorme necesidad en todo el país, también en Yucatán, para el tema de rehabilitación, terapia física y trauma y ortopedia. Entonces, se definió que la mejor vocación para ese lugar era esto. También hemos estado trabajando con el gobierno del Estado, hicieron ellos y ya nos entregaron un dictamen de protección civil que se tenía que tener también para ya poder iniciar. Gracias, presidente. En un segundo tema y ya último tema, preguntarle sobre su visita a Estados Unidos con el presidente Biden el 12 de julio. Si nos puede adelantar un poco el plan antiinflacionario que le va a presentar y también sobre este tema migratorio, si este va a ser uno o el principal tema después del inflacionario que va a tratar con el presidente, y si nos pudiera adelantar también un poco sobre esta agenda, qué día se va a ir a Estados Unidos, qué día se regresa, cómo va a ser ese 12 de julio allá en esta visita. Bueno, me voy un día antes, el día 11, la reunión es el 12, todavía está definiéndose la agenda. Conjuntamente, hoy tengo una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, se va a tratar sobre este asunto. Desde luego, el tema migratorio es central. También lo que tiene que ver con la cooperación para enfrentar el problema inflacionario, cómo nos ayudamos mutuamente y otros temas que vamos a desarrollar. Una revisión de la necesidad de integrarnos. Hemos venido insistiendo en el apoyo a Centroamérica y también en que se incrementen las visas temporales de trabajo, que se ordene el flujo migratorio. Lo he planteado, no solo al presidente Biden, desde que estaba el presidente Trump, porque hay una realidad que a ellos les cuesta mucho trabajo aceptar, sobre todo por sus dogmas y su política antimigrantes. No tienen fuerza de trabajo, no hay fuerza de trabajo, ni en Estados Unidos ni en Canadá, para que puedan crecer y producir y no estar solo consumiendo lo que se produce en Asia, en China. Esa es una crisis evidente. Dispersan recursos después de la pandemia como nunca y crecen las importaciones de China. Se les llenan los puertos del Pacífico con mercancía de China. Electrodomésticos, que no podemos producir en América del Norte y en toda América, electrodomésticos. ¿Se tienen que comprar en China? ¿Se tienen que comprar en Asia? Bueno, para eso se requiere fuerza de trabajo. Y si hay esta política de hacer un muro o de impedir por todos los medios que lleguen migrantes, yo creo que pues, se debe de poner orden, tiene que haber legalidad, que no haya tráfico de personas, pero al mismo tiempo que haya opciones. Si no hay trabajo
en el sur y ellos necesitan fuerza de trabajo, ¿por qué no llegar a acuerdos con gobiernos? Qué distinto es que alguien sepa que tiene una oportunidad, aunque sea temporal, de ir a Estados Unidos y que no tiene por qué correr todos los riesgos para llegar. Un programa ordenado, de acuerdo a la demanda en Estados Unidos, en la agricultura, en la industria, en los servicios. No hay fuerza de trabajo. Pero como vienen las elecciones, tanto unos como otros, y unos todavía más extremistas, agarran de bandera el rechazo a migrantes para sacar votos. Trafican con el dolor de la gente. Esos son los políticos de Estados Unidos. No todos, pero sí, muchos. ¿Por qué no se ha aprobado la iniciativa de regularizar a los migrantes? Porque eso es cuestionado por los opositores y son los más extremistas, los del Partido Republicano. Pero también los hay en el Partido Demócrata, que no toman decisiones. Yo voy a plantear esto. Llevo muy buena relación con el presidente Biden. Tengo la mejor opinión de él. Creo que es una gente buena, humana, no es un conservador despiadado y por eso voy a seguir insistiendo en el tema. Entonces es un planteamiento y también de trabajo conjunto con el presidente Biden. Que no estén pensando que vamos a distanciarnos. Vamos a estar siempre actuando con respeto y buscando cooperar con el gobierno de Estados Unidos y en especial por las características como político del presidente Biden. Sí, eso lo vamos a plantear, porque nos vamos a ayudar mutuamente, porque esa es una amenaza de agravamiento de la situación económica que nos afecta a las dos naciones y nos podemos ayudar. Eso hasta allá todavía no, pero sí estamos trabajando en una propuesta que vamos a hacer en su momento, de cómo nos complementamos, cómo la inflación tiene tres importantes componentes: lo energético, los alimentos y otros bienes. ¿Cómo logramos que en esos tres componentes no haya aumento de precios? Con el secretario de Relaciones Exteriores me va a acompañar mi esposa porque está programada una reunión con la esposa del presidente Biden. No solo para estos temas, sino ellas tienen, con todo el respeto, pues otro programa más vinculado a lo educativo, porque la esposa del presidente Biden es maestra y hay muy buena amistad con Beatriz en ese campo y van a visitar escuelas y bibliotecas. Es otra actividad que todavía no está nada definido, pero pues sí son dos agendas, lo que tiene que ver con inflación, migrantes, cooperación para el desarrollo, Centroamérica, integración de todo el continente americano con respecto a las soberanías. Ya vamos a darles a conocer. Lo de los empresarios está revisándose. Va a depender mucho del tiempo, pues del tiempo que disponga el presidente Biden, su equipo. Nosotros somos invitados y ya nos avisaron que quisieran que el encuentro fuese el día 12. Todavía no. Esos detalles, pero ya en estos días ya se va a dar. Seguramente también vamos a tratar lo relacionado con el combate a la corrupción, las armas, la seguridad. Es amplio. Y vamos a hablar también de otras cosas, de temas que no tienen que ver solo con lo material. Como decía Martí, nuestro José Martí, no hay que preocuparse solo por el bienestar material, hay que preocuparse también por el bienestar del alma. ¿Cómo quedamos entonces? ¿Quién es? Ustedes ya, denle el micrófono al que le corresponda. ¿A quién? Ya. Buenos días, señor presidente. Buenos días a los funcionarios que le acompañan. Buenos días a todos. Sósimo Camacho, de la revista Contralínea. Ya mencionaba usted hace unos momentos cómo se trataron supuestamente de construir hospitales en toda la República, hospitales que resultaron muy onerosos y que la mayoría de ellos ni siquiera se concluyeron, y aquellos que se concluyeron ni siquiera funcionaron. La mayoría de estos hospitales se construyeron bajo un esquema conocido como PPS, proyectos de prestación de servicios, y esto, señor presidente, ocurrió no solamente a nivel federal, hay casos a nivel estatal, hay un caso de la Ciudad de México, y que no necesariamente es de materia de salud. Estamos hablando del sistema de comunicaciones y transportes. Hay un expediente de 2010 al que Contralínea ha tenido acceso, un análisis que están haciendo incluso las actuales autoridades de la Ciudad de México, que tiene que ver con la línea 12. Se trata, señor presidente, cuando en 2010 se endeudó por 15 años las finanzas públicas locales por más de 30,000 millones de pesos. Esto para adquirir 30 trenes mediante un esquema de contratación como el que le estoy comentando, de prestación de servicios a largo plazo. Y esta operación, que ha sido investigada por Contralínea, de la cual hemos publicado una primera parte, vendrán otras al respecto, fue planeada para disfrazar este endeudamiento exorbitante, pues la operación
operación significó, por haberlo hecho mediante PPS, un sobreprecio del 200%. La operación debió de ser de 12,000 millones de pesos y como se hizo bajo este esquema, el costo se elevó a más de 30,000 millones de pesos y además se va a terminar de pagar hasta 2026, como decíamos, con un sobreprecio de 20,000 millones de pesos. Y bueno, quienes están involucrados precisamente en esta operación era el entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon, el director de finanzas, Mario Delgado, el subdirector general de administración del sistema de transporte colectivo Metro de entonces, Juan Carlos Mercado Sánchez, quien ahora además se desempeña como director general de bienes inmuebles y recursos materiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y también el auditor general de entonces, José Antonio Domínguez Carballo, quien además hasta hace algunas semanas también trabajaba todavía en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros, al tener acceso a este expediente, consultamos con varios abogados y bueno, pues lo que nos señalan es de que se trata de un delito, de un presunto o un probable delito de desvío de recursos públicos y que, bueno, pues este enorme fraude que ha hecho un boquete a las finanzas públicas no ha prescrito, porque todavía se está pagando, se terminará precisamente de pagar hasta 2026. Y la pregunta, señor presidente, es, bueno, pues ¿qué opinión tiene usted de este expediente, de esta investigación que está realizándose en la Ciudad de México, toda vez que involucra a varios funcionarios que se encuentran hoy en el gobierno federal, particularmente en la Secretaría de Relaciones Exteriores? Bueno, aquí hay dos cosas. Una, de que esa era la práctica durante mucho tiempo. Desde Hacienda recomendaban a los gobiernos estatales ese mecanismo para hospitales, para carreteras, para reclusorios, para la construcción de edificios públicos. Era un mecanismo de financiamiento muy oneroso porque cobraban de más en la construcción y luego cobraban de más en el financiamiento. Yo tengo el ejemplo de que construimos cuando fui jefe de gobierno el hospital de Iztapalapa, Belisario Domínguez, 350 millones de pesos, 150 camas, financiado de manera directa, como estamos haciendo todas las obras. Algunas, aclaro, hemos tenido que renegociar contratos de estos de APP, porque ya estaban firmados, y lo que hemos logrado es una disminución. Bueno, renegociamos los contratos de los gasoductos, renegociamos contratos de mantenimiento de carreteras, también APPs, 10,000 millones de pesos al año para mantener 10 carreteras. ¿Saben cuánto es el presupuesto para el mantenimiento de 40,000 kilómetros de carreteras libres del gobierno federal? 10,000 millones. Y para 10 carreteras concesionadas con APPs, los compromisos que dejaron establecidos eran 10,000 millones. Hicimos una negociación, ahorramos 1,000 millones, que es el dinero que estamos utilizando para los caminos de mano de obra de la montaña de Guerrero, precisamente. En los reclusorios ahorramos 10,000 millones de pesos, porque negociamos los contratos ya suscritos. En el caso de hospitales hemos logrado también reducir la cantidad, pero era la tónica, o sea, era la política que se seguía. Entonces, ya eso ya no se aplica. Y les decía yo del hospital de Iztapalapa, 350 millones al año o a los 2 años construyen, pero ya con el sistema de APPs, el hospital de Zumpango, en el Estado de México, 7,000 millones de pesos. Está pagando todavía el gobierno del Estado de México como 200 millones de pesos al año, creo que por 20 o 25 años, para un hospital igual, de 350 millones a 7,000 millones. Entonces, ese era un mecanismo que se aplicaba. Estoy seguro que en el caso de los trenes, por lo que me estás planteando, pues Hacienda lo recomendó de esa manera y creo que la actual jefa de gobierno va a buscar una reestructuración de ese contrato. Señor presidente, y es que además de este mecanismo que se utilizó de PPS, incluso, por ejemplo, como un dato, se creó una empresa, Provetren, apenas 4 meses antes de que le dieran el contrato junto con CAF, con un capital de 50,000 pesos, para manejar, pues, miles de millones de pesos que hasta la fecha, bueno, pues se le tienen que seguir pagando. Y recordar, señor presidente, que estos funcionarios fueron investigados, fueron inhabilitados y se les encontró responsables precisamente de la comisión de estas irregularidades. Sin embargo, prescribió la irregularidad, el probable delito, y por lo tanto quedaron, digamos que sin sanción, no porque hubieran resultado exonerados o inocentes de la investigación que se hizo, sino porque prescribió este probable delito. Y por eso la pregunta, señor presidente, sobre si no se tendría que revisar en la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Es que sería en todo el gobierno. Era la política que había, todos, pero no solo los altos funcionarios públicos, empezando por los presidentes, porque ni modo que el presidente no sabía quién estuviese. Pero espérate, también hay que, ahora, esto es una recomendación fraterna, respetuosa, ¿no? Que no quiere, que no busca de ninguna manera, limitar la libertad de expresión. Aquí se permite todo. Nada más que acuérdense de que ya estamos en víspera, un poco anticipada, pero ya estamos en víspera de elecciones, ¿sí? Entonces, cuando se señala a personas, pues, hay que procurar, ¿sí?, que no sea porque tengan posibilidad de ser candidatos o aspirar a cargos. Ustedes son serios en sus investigaciones, pero siempre en la historia de México la sucesión presidencial levanta muchas pasiones. Los fines de sexenios, ¿cuándo se van a dar los cambios? Entonces vamos todos a ser muy profesionales, muy objetivos, sí, y no entrarle
a la politiquería. Es una recomendación respetuosa, nada más. Pero con toda la libertad que tiene. Sí, entendemos esa parte que existe, por supuesto que existe esta parte también, sin embargo, bueno, pues el expediente ahí está. Sí, y hay que hablar, pero digo, tomar en cuenta eso, ¿no? Como se dice en la literatura, no hay texto sin contexto. Así es, señor presidente. En otro tema, señor presidente, bueno, hace algunas semanas el normalismo rural cumplió 100 años. 100 años de que, impulsadas por la Revolución Mexicana, generaron un modelo que hoy sigue vigente y que es prácticamente uno de los pocos modelos que ha generado el Estado mexicano, la sociedad mexicana en su conjunto, un modelo que fue a contracorriente desde que dejó Lázaro Cárdenas la presidencia de la República. El presidente que más apoyó estas escuelas fue siempre ya contracorriente porque el modelo chocaba ya sobre todo con el modelo neoliberal, pues de manera frontal, en el sentido que mientras el modelo neoliberal considera que la educación es un servicio por el cual hay que pagar, las normales rurales, por el contrario, dicen la educación es un derecho y los estudiantes tienen que tener garantizadas becas, manutención, comedor, etcétera, para una formación integral. Realmente a contracorriente sobrevivieron con muchísimos trabajos en precariedad absoluta. Usted ha reivindicado varias veces el papel de las normales rurales, ha señalado la propia herencia que han tenido para la alfabetización del pueblo mexicano. Sin embargo, señor presidente, pues hoy, todavía en plena 4T, estudiantes tienen que movilizarse para que se publique la convocatoria de ingreso, para que se les respete el comedor, para que se les compre un camión. Es, por ejemplo, el caso de Teteles actualmente, que precisamente Teteles Puebla, por haberse movilizado, hoy enfrentan 3 carpetas, se han abierto 3 carpetas de investigación en contra de 44 estudiantes, la mayoría mujeres, 36 mujeres, y también se han abierto 24 procedimientos administrativos, precisamente a raíz de las movilizaciones que habían tenido. Está el caso también, por ejemplo, de Tiripetío, en Michoacán, donde aquí sí la mayoría de las carpetas abiertas, con más de 100 estudiantes procesados, provenían del sexenio anterior de Silvano Aureoles. Hoy tienen ya un diálogo abierto con el actual gobernador. Sin embargo, no ocurre así, por ejemplo, en Puebla, señor presidente, y pues preguntarle cuál es la opinión que tiene usted sobre este modelo educativo de las normales rurales y qué se va a hacer para evitar que en plena 4T estudiantes estén pasando lo que pasaban ya en los sexenios anteriores. Bueno, es que es un proceso. Hay en el gobierno, como sucedió durante el gobierno de Juárez, que tenía el mejor gabinete que ha habido en la historia de México. Se decía en ese entonces hombres, y ahora hay que agregarle mujeres y hombres, pero en aquel entonces hombres, que parecían gigantes, todos. Y habían posturas, ahí nada más, 2, no habían conservadores, pero sí habían liberales moderados y liberales radicales. Romonfort, por ejemplo, era un liberal moderado, Ocampo era radical, y así, en todos los gobiernos. Eso nos pasa a nosotros. Además, estamos en un proceso de transición. Fueron 36 años de predominio de una política. ¿Qué querían, por ejemplo, en el caso de las normales rurales? Desaparecerlas. ¿Qué no el señor Chong, siendo gobernador de Hidalgo, desapareció del Meche? Y seguramente, pues él que venía de abajo, porque no era un aristócrata, pues lo pensó, porque ni modo que fuese tan insensible, para no entender de que era la oportunidad que tenían los hijos de los campesinos, los hijos de los pobres, para poder tener una carrera, un trabajo, una profesión. Pero seguramente se lo ordenaron. Y como antes era sí señor, ¿qué horas son las que usted quiera que sea, señor? La disciplina. Entonces, para poder escalar, se necesitaba decir sí a todo. Entonces, ese era el ambiente. Pero eso tardó 36 años. Sí, por eso, ahora con la transformación, hay unos que están desconcertados. Imagínense cómo están los periodistas que vivían al amparo del régimen, o los jefes, que esto pues, ha significado un cambio. Bueno, quedan todavía, porque es un proceso, el de la transformación, quedan polvos de aquellos lodos en nuestro gobierno. De hecho, esta criminalización de estudiantes ocurre mediante un gobierno pues emanado del Movimiento de Regeneración Nacional allá en Puebla. Sí, quedan, pero vamos a seguir entre todos, impulsando el cambio, a pesar de los obstáculos. ¿Y qué decirle a estas estudiantes, que son mujeres, la mayoría que están precisamente... cuentan conmigo, que tienen el apoyo del presidente, y que estoy a favor de las escuelas normales, rurales, y que estoy a favor de las becas y de los apoyos a los estudiantes pobres, porque yo recorro todo México y sé que los hijos de campesinos, para poder estudiar una carrera, la mayoría, los que tienen posibilidad, van a Chapingo, porque ahí tienen becas. Pero estoy hablando de hijos de campesinos de Oaxaca, de Guerrero, los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa, puro hijo de campesino, pobre, de Guerrero, sí, de Oaxaca y de otras partes. Entonces, yo estoy con ellos. Nada más que todavía hay esas inercias y tenemos que seguirlas haciendo a un lado y no rendirnos y seguir adelante. Y esas carpetas, quitarlas. Y nada más que los jóvenes ayuden. Sí, y que entiendan de que están abiertas las puertas, que hay diálogo, que parte de la nueva política educativa es que terminando la normal puedan tener entrada, su base, que no les falte. Esto me costó mucho al interior porque taladraron mucho la mente de quienes planteaban
de que se podía contratar a cualquiera y no necesariamente maestros y desaparecer a las escuelas normales, porque además se consideraba de que eran escuelas en donde se creaba conciencia y que había que terminarlas. Yo pienso distinto, al contrario. Es una educación que se impuso conservadora. Ya no hablo de las universidades porque se enojan mucho, pero individualistas, aspiracionistas, no voltean a ver al desposeído, al pobre. Es superación personal. Entonces, yo estoy a favor del lema de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Nada humano me es ajeno. Finalmente, señor presidente, hace algunas semanas, también el 25 de mayo, se cumplieron 15 años de la desaparición de 2 militantes del Ejército Popular Revolucionario. Como usted sabe, el 25 de mayo de aquel año, un escuadrón de fusileros con 37 soldados y un oficial que los comandaba cercó un hotel para detener a estos 2 militantes que estaban ahí desarmados en trabajos políticos y pacíficos en el marco de la entonces Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Estos militantes del EPR fueron vistos precisamente por última vez por estos militares que se los llevaron y que entonces gobernaba Felipe Calderón, quien no solamente pudo ser consultado, sino él pudo haber ordenado incluso que les ocurriría a estos militantes, en el sentido de que pues era un operativo que había involucrado incluso a cientos de policías también, además de los militares que rodearon ese pequeño, modesto hotel para detener a estos militantes, del cual la propia Secretaría de la Defensa Nacional pues ha reconocido que sí fue una partida de 37 militares quienes los detuvieron. Señor presidente, sin embargo, en ese entonces quien daba las órdenes y a quien le rendían cuentas era a Felipe Calderón. Hoy, señor presidente, a quien los militares le deben lealtad es a usted. Y quería yo preguntarle si es que hay la posibilidad de que se presente un informe de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre qué fue lo que ocurrió con estos militantes que fueron desaparecidos por sus convicciones políticas y que más allá de los delitos que pudieran haber cometido, pues tendrían que haber sido presentados ante las autoridades correspondientes y no estar desaparecidos como lo están desde hace 15 años. Bueno, está abierta ya una investigación. Se creó una comisión de la verdad para investigar delitos desde los años 90, no, desde el 65 hasta el 90. Por lo tanto, no. ¿Cuándo fue esto? En el 2000, fue el sexenio de Felipe Calderón. Sí, pero está abierta la investigación. Se creó ya esta comisión de la verdad. Yo te pediría que se lo des a conocer, sí, a Encinas, a Alejandro Encinas, y ya hay la instrucción de que se abran todos los archivos de la Secretaría de la Defensa, de Marina, que se transparente todo. Acabamos de tener un acto en el campo militar número 1 y estuvieron familiares de víctimas de la guerra de ese entonces, guerra de exterminio por el autoritarismo del régimen, y hay colaboración tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de la Defensa. Ellos están ayudando, no se oculta absolutamente nada. Yo creo que en vez de debilitarse, estas instituciones se fortalecen si hay transparencia, si se reconocen excesos, errores, desapariciones. Yo sostengo que eran circunstancias, eso no hay que perderlo de vista. No es lo mismo los 60 o los años 20 que lo que estamos viviendo ahora, y sin excusa tomar en cuenta de que los militares actuaban por órdenes de civiles. Ya saben qué hicieron con ellos. Sí, y hay responsabilidades de civiles, pero hay una línea de mando, eso tomarlo en cuenta. Yo siento que en la medida de que se transparenten todos estos hechos vergonzosos, va a emerger y se va a poder demostrar con más claridad la importancia que ha tenido el ejército mexicano. Las Fuerzas Armadas, que han ayudado mucho. Yo defiendo a estas instituciones porque surgieron de un movimiento revolucionario. No son iguales que otros ejércitos, porque somos muy dados a encasillar, a decir militarismo es igual en todos lados. No. El ejército mexicano se forma, el actual ejército, después del golpe de Estado contra Francisco I. Madero. Y es un ejército revolucionario. Y los soldados son pueblo uniformado. Y han ayudado mucho. Incluso algo que se tiene que tomar en cuenta. Es un ejército nacionalista. Por eso, en el caso de la defensa, no pudieron, cuando estaba en su apogeo, la intromisión extranjera en México, porque lo permitieron los presidentes, no pudieron someter al Ejército Nacional. Entonces, es mejor la transparencia. A ver, estos fueron los errores que se cometieron, estas fueron actitudes ilegales, hay responsables, que no haya olvido para que no se vuelvan a repetir esos hechos. Entonces, esto que estás planteando se tiene que analizar. Yo veo que hacia adelante va a haber un asunto complicado que tenemos que enfrentar todos los mexicanos, porque el juicio de García Luna, estás hablando del periodo de Calderón, está involucrando a mucha gente, a muchas personas. No es una campaña periodística, es un juicio donde
seguramente han declarado muchísimas personas. Y aunque en el tiempo del juicio, por razones de legalidad, se mantenga ese expediente en el anonimato, va a llegar el día en que se va a conocer todo. Por eso yo sostengo que es un asunto tan delicado que van a buscar darle largas. Parece que ya lo están haciendo. Entonces, no quiere decir que todo lo que esté ahí sea cierto, pero es mucho lo que hay de denuncias. Y esto también los tiene muy nerviosos, pero ahora sí como diría el mismo clásico, ¿no?, del conservadurismo. ¿Y yo por qué? Así es, ¿y yo por qué o a mí por qué? ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? O sea, no. La lección mayor es que no se deben de querer resolver problemas sociales con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas, con la violencia, con la guerra. Eso no resuelve problemas. Ahora que lamentablemente fueron asesinados los sacerdotes jesuitas, el único que entendió bien de lo que se trata fue el Papa Francisco. Si no fuese por el Papa Francisco, nosotros tendríamos una situación muy delicada, porque la Iglesia Católica tiene un dirigente político espiritual auténtico, un verdadero pastor, un seguidor de Cristo, un hombre bueno, humano. Cuando vino aquí, lo que pasa es que como si pasara de noche, a mí me gustaría que se releyeran sus homilías, sus discursos. Ahora, lo que dijo en Ciudad Juárez acerca de los jóvenes, acerca de migrantes, acerca de la violencia, y también fraternamente les hizo un cuestionamiento a la jerarquía, pero esa política ha ayudado muchísimo en México, la política de Francisco, del Papa Francisco. Mucho, porque la Iglesia, yo diría todas las iglesias, todas, han estado actuando con mucha responsabilidad. No es el grupo de Claudio X González. No, Claudio X, ¿qué? Sí, pero ese es el papá. Laporte. Claudio X González Laporte es el papá. Laborde. Laporte es el papá. Claudio X González Laporte. El joven. Sí, nada que ver. Y con todos estos que están financiando la guerra sucia en contra de nosotros y los medios de comunicación, nada que ver. Las iglesias no están en eso. Señor presidente, entonces, decirlo, ¿no? Porque también es importante. Claro que ahora que se dio este lamentable caso de los asesinatos de los jesuitas, pues se hubieron protestas, y además causa mucho dolor, y yo lo comprendo, pero yo creo que ellos coinciden de que la paz es fruto de la justicia. Señor presidente, pero ¿qué decirle a los familiares y a los miembros de la propia organización a la que pertenecían Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya? ¿Hay posibilidad de que se sepa qué ocurrió con ellos? Que se vea su caso. No hay impunidad para nadie, sea quien sea. Y hasta donde nos alcance el tiempo, hasta donde humanamente podamos, se va a hacer justicia, siempre. Gracias, presidente. Buscaremos al subsecretario Encinas. Gracias. ¿Quién queda? Muy buenos días, presidente. Amir Ibrahim del Quintana Roo MX. Yo quiero tratar el tema del Tren Maya, presidente. Se avaló ya, avaló Semarnat la mía del tramo 5, que fue uno de los fundamentos por los que se otorgaron el amparo. Preguntarle, señor presidente, qué sigue, si tiene alguna noticia sobre ya cuándo se va a volver a empezar la construcción del tren. Y en el mismo tema del Tren Maya, tuvimos acceso a una información, fuimos a Veracruz por unas denuncias que nos estaban haciendo unos transportistas respecto a la logística que tienen para transportar el balasto. Lo sacan de las minas, lo llevan al puerto, lo meten por la ruta normal al puerto, descargan para hacer el cabotaje y llevarlo a los tramos 2, 3 y 4 y 5 del Tren Maya. Pero resulta que a la hora de la salida los obligan a salir por la ruta fiscal. Y esto sucede que tardan 8 horas en salir y está retrasando muchísimo la entrega del balastro hacia el tren. Pudimos platicar incluso con algunos de los líderes sindicales que están a cargo de estas rutas. Ellos aseguran que de corregirse esta logística podrían comprometerse a entregar el 30% más del material a estas zonas, y que en caso también advierten de que no se diera este cambio, pues los esfuerzos que se podían hacer no podían alcanzar las metas de entregar los 5 millones de balasto que se necesitan entregar en esas zonas. Y que bueno, esta parte nosotros fuimos, lo verificamos con nuestras cámaras, incluso pudimos accesar, lo vimos, tenemos fotos aéreas también del cómo se llama, de cómo se hace y pues es cabotaje. Ellos alegan que el cabotaje, presidente, no tiene por qué pasar por la ruta fiscal, porque eso es para los que sacan aduanas de manera internacional. Estos dos temas, estas dos preguntas y cuestionamientos, no se sabía del Tren Maya, presidente. Sí, no, pues tú estás muy informado, o sea, además te agradecemos, porque es cierto lo que estás planteando. Necesitamos nosotros el balasto. Es interesante que la gente sepa que como es un tren para altas velocidades, todos los trenes necesitan fortaleza en las vías férreas. Pero este tren moderno se puede desplazar hasta en 160 kilómetros por hora. Entonces requiere de terraplenes, de lo que llaman subbalasto, que es una piedra dura, y requiere del balasto
que es una piedra de lo más duro que hay, es fierro, porque eso se pone antes de poner los durmientes y los rieles. Entonces, en efecto, hay que abastecer con 5 millones de metros cúbicos los 1.500 kilómetros del Tren Maya. La gente seguramente no sabe, porque para muchos son temas técnicos, ¿no?, desconocidos. Esa piedra no se encuentra en todos lados, ese balazo. ¿Por qué no pones el plano del sureste? De hecho, son pioneros los que están sacando ahorita ese tipo de ahí en Veracruz. Para que vean lo que significa estar haciendo esta gran obra y luego estar aguantando el zumbido de los mosquitos conservadores. O aunque sea el plano de la República. Bueno, aquí no hay balazo, no existe esa piedra. Entonces hay que traerla. ¿Dónde hay? Sí, esa es acá. Por la zona de Actopan, ¿no? Veracruz. Sí, aquí, por los Tuxtla. Por algo de aquí sacaban las piezas, así como Miguel Ángel sacaba el mármol de la Toscana para sus grandes obras, para hacer el David y sus extraordinarias obras. Los olmecas sacaban sus piedras de aquí, las cabezas, las traían en balsas hasta aquí, a la Venta y a toda esta zona. Bueno, solo hay aquí y el tren está acá y no se puede hacer sin balazos. Entonces estamos llevando a cabo, en efecto, una operación de sacar de estos bancos el balazo, y para que sean embarcaciones grandes, pues es el puerto de Veracruz. Entonces se viene el balazo de aquí hasta Progreso. Entonces, muchas gracias, porque he venido diciendo, está tomando nota el almirante Ojeda, que se le dé prioridad al balazo, porque estamos terminando los terraplenes, ya se está trasladando balazo, pero es una cantidad considerable la que se requiere. Los líderes se comprometen con ustedes, en caso de civiles, a transportar el 30% más. Y se portan muy bien, y todos. Si los dejan pasar, al salir no cruzan el muelle fiscal, sino el otro. Sí, los dueños de los bancos, los dueños de terrenos, sean ejidatarios, comuneros, los transportistas, todos están ayudando. Acabamos de hacer una encuesta aquí, que tú conoces también, aquí donde nos tienen los amparos, aquí, exactamente, aquí está el grupo Xcaret, Calica, Río Secreto. Sí, con la gente, y la gente no quiere que sigan destruyendo los de Calica, y que en la misma encuesta se les preguntó por el Tren Maya, y sí quieren el Tren Maya. Bueno, no quieren a Calica, pero sí quieren el Tren Maya. Le informo que un grupo de pobladores de la zona están a punto ya de interponer una denuncia ambiental para que Calica reponga el daño que causó al medio ambiente, y ya van a ir con la denuncia ambiental. Sí. Ya está casi lista, yo venía cubriendo eso, ya lo adelanté, pero bueno, ya viene la denuncia. Sí, pero sí, tomamos nota de lo que está planteando. ¿Y cuándo? Y aprovechamos pues para informarle a la gente de todo lo que implica. Tenemos un ofrecimiento que tampoco queremos hacer a un lado, porque además muévelo hacia donde creen que hay también balazo. No, hacia el Caribe, en Cuba. Hay, aquí, en Cienfuegos. Y es para traerlo acá. Si no tuviésemos el problema con Calica, el problema me refiero a que están destruyendo el territorio y no vamos a cambiar una cosa por otra, pues de aquí a aquí no tendremos problema, porque este puerto de Calica tiene calado suficiente, tiene 12 metros, pero como tenemos aquí la denuncia porque están destruyendo, pues no podemos hacer tratos. Entonces, si por el tiempo y además por la necesidad de material, tendríamos que seguir con Veracruz y de aquí a Progreso para poder terminar. En eso estamos. Los transportistas dicen que sí pueden llegar a la meta de 5 millones si se arreglan este tipo de logísticas que les quitan un montón de tiempo. Y lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo y se están portando muy bien los transportistas y toda la gente, pues, están ayudando. Pero qué bien que lo planteas, porque ya el secretario de Marina va a tomar nota. Lo otro, ¿qué era lo que planteó? Si tenía fecha de cuándo vuelven a retomar los trabajos del Tren Maya en la Ruta 5. Está por resolverse lo de los amparos. No deben ya de demorar. No tienen razón de ser. Son amparos para parar la obra con propósitos políticos. Es una gran obra que ayuda mucho a la gente. Por eso el pueblo apoya al Tren Maya. La mayoría de la gente, los que están promoviendo los amparos, no son propietarios, no tienen ningún tipo de afectación. Se está cuidando el medio ambiente, no se está afectando cenotes, ríos subterráneos. Estamos cuidando el que no se destruya la naturaleza. Estamos llevando a cabo todo un plan de reforestación. Nada más estos señores deberían de tomar en consideración que el gobierno de México, que nuestro país es el que más invierte en el mundo en reforestación. Ni Estados Unidos, ni Francia, ni China, ni Rusia, ningún país del mundo destina $1.500 millones al año para sembrar árboles. Nada más con eso. Pero son muy cerrados y tienen mucho coraje, albergan mucho odio
los ciega por completo, ¿no? El conservadurismo los obnubila. Entonces es muy difícil. Y además cuentan con el apoyo pues, de toda una estructura corrupta que no quiere que se termine con este régimen, ¿no? De injusticias. Pero pues el secreto está en no cansarnos, en seguir adelante. En mi segundo tema, presidente, mi segundo tema y una pregunta de seguimiento rapidísima. Por ahí cuando estuvimos en Veracruz tuvimos la oportunidad de ver también a la gente del sindicato de maniobristas, carretilleros y estibadores, preguntarle qué avances ha tenido. Ya hubo una reunión con Jesús, con el secretario de Gobernación. Al parecer todavía no hay, digamos, concretos, hechos concretos, ¿no? O sea, hay como algunos acuerdos que todavía no llegan a una... Y preguntarle, señor presidente, si usted sabía que en la denuncia administrativa que estos sindicatos pusieron, la Consejería Jurídica de la Presidencia defendió el decreto de Salinas de Gortari con el que hizo esa requisa, porque resulta que ahora cuando contesta la Consejería Jurídica sobre esa requisa, pues bueno, la Consejería Jurídica justifica la acción que tomó en ese entonces Salinas de Gortari para ejecutar ese tema, diciendo que pues efectivamente había muchos malos empleados o trabajadores o que cosas por el estilo. Entonces, preguntarle si sabía usted ese sentido de la contestación, y porque ese sentido de la contestación ya hizo que les anularan su juicio, por ejemplo, ¿no? Y preguntar si, pues bueno, en el caso de los avances de los acuerdos que tuvieron, si usted está enterado de los acuerdos en los que llegaron y si pues ya va a haber hechos concretos, y si me podría decir o nos puede informar cuándo van a hacer las acciones concretas. Bueno, yo creo que no estaba yo informado, pero yo creo que es una respuesta legal. Así nada más, hay que ver de qué se trata y ayudar en lo que se pueda a los trabajadores, revisar el caso con la consejera jurídica y con Gobernación. Sobre las pensiones y todo esto, todavía no nos puede informar de fechas exactas. No puedo todavía, pero a ver qué podemos hacer. Bueno, muchas gracias, presidente. Ya, se nos acabó el tiempo. Me voy a reunir como a las 11:30 con el embajador. Con el embajador Salazar, como a las 11:30, Ken Salazar, y vamos a dar seguimiento a este lamentable caso de San Antonio. Sí. Mucha gente que viene a atender. Ayer estuvo con nosotros el basquetbolista. ¿Sí habló con ustedes? Es extraordinario, como deportista y buen ciudadano, buena persona. Me regaló uno, pero quedó en enviarme otro. Trajeron el trofeo y recordando a sus abuelos y no olvidan a México, nuestros paisanos migrantes. Eso es muy pues muy bueno, de mucha nobleza. Quieren mucho a nuestro país, porque él es hijo de padres mexicanos de Michoacán, ¿sí? Y pues el básquetbol es de los deportes favoritos en Estados Unidos, como el fútbol americano, como el béisbol. Y me decía que en San Francisco, cuando la celebración, salieron los paisanos mexicanos con bandera también. Y se bajó del carro y se fue caminando con ellos. Y la gente feliz, nuestros paisanos allá con Y vamos a seguir impulsando el deporte. Bueno, nos vemos mañana.